Si usted viniera del norte, si usted viniera del sur, rodeado de mar y ríos, se encuentra mi Concepción, con gente de corazón que quiere gritar muy fuerte. Somos octava región de hermosos paisajes verdes. Esta es mi Concepción, ciudad universitaria, con sus puertos, sus industrias, el Biobío y las playas, con el Cerro Caracol y su puerto Talcahuano, con las minas del carbón y su pueblito cercano. ¿Qué más podría decir desde mi Concepción, que tiene disposición para atender al amigo que quiera conocer sus paseos y sus gentes? Con su avance mi ciudad le entrega vida al presente. Esta es mi Concepción, ciudad universitaria, con sus puertos, sus industrias, el Biobío y las playas, con el Cerro Caracol y su puerto Talcahuano, con las minas del carbón y sus pueblitos cercanos, con las minas del carbón y sus pueblitos cercanos. Bien. Muy buenas noches. Iniciamos el capítulo 16 de Mis Tradiciones Chilenas, su programa que hoy recibe con mucha satisfacción y alegría a nuestro estimado amigo José Miguel Barra, profesor, intérprete, que ha aportado pedagógicamente a la música tradicional chilena, director de coros, ex integrante del Cuarteto América y con una extensa vida artística. Y nos acompaña también nuestra estimada panelista María Luisa Castro Uriarte, chef y docente de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. Auspicia nuestro programa Hacienda Patagonia Concepción, que está al inicio de la Ruta de la Madena en San Pedro, y también auspicia Marketing, Comunicaciones y Relaciones Públicas. Y patrocina nuestro programa nuestros estimados amigos de la Asociación Cultural de Carruajes Bicentenarios de San Carlos Ñuble, el Club de Rodeo Chileno de Hualqui, el Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur y nuestras estimadas amigas de la Agrupación de Cantoras Chilenas del Biobío. Bienvenido, José Miguel, y bienvenida, estimada Luisa. Muchas gracias. María Luisa. Muy buenas noches a todos. Recordar que nuestro programa pueden verlo todos los días jueves a partir de las 20 horas por las pantallas de www.canaltv8.cl, Canal TV8 Concepción, señal 23 de Canal TV Cable BTR, y por las plataformas y redes sociales Instagram, YouTube y Facebook. Nosotros queremos recordarles que nuestro programa investiga, rescata, pone en valor y difunde tradiciones y costumbres y sobre todo rescatar nuestra identidad chilena. Hoy día vamos a hablar con nuestro estimado José Miguel Barra acerca del folclore chileno. Él nos va a explicar muchas cosas interesantes, así que pongan mucha atención. Esperamos que les guste nuestro programa y tengo la certeza de que así va a ser, porque nuestro amigo tiene hartos kilos de material que compartir con nosotros. José Miguel, cuando guste. Muchas gracias. Bueno, antes de un saludo a todos los televidentes y agradecer una vez más a Jaime y
y al canal por la invitación, porque desde aquí podemos aportar un granito de arena, ¿cierto?, a la formación sobre nuestra música de los jóvenes y también, por qué no decirlo, de los adultos. La canción que interpretaba al inicio es un saludo a Concepción, ¿verdad?, esta ciudad maravillosa y sus alrededores. Y su autor es Sergio Villagra, que es chihuayantino también. Igual que tú. Igual que yo, los dos somos chihuayantinos adoptados. Sí. Tu origen está en Cunco, Yo parto, un lugar maravilloso. me vine desde Cunco hacia la zona minera y después pasé por Santa Juana, como contábamos la otra vez, ejerciendo mi profesión, y de allá llegamos aquí a Concepción. Como vamos a hablar de folclore, yo voy a interpretar una tonadita que pertenece al folclore. Porque aquí lo que es importante es que vayamos clarificando algunas cositas, qué es lo que es folclore, qué es lo que es música folclórica, qué es lo que es música tradicional, qué es lo que es música aborigen, ¿cierto? Y para aclarar un poco sobre estos conceptos que a veces se enredan un poco. Así es. Por instantes y por horas me parece que te veo, o son ansias del amor, o apariencias del deseo. Durmiendo me estaba cuando desperté, soñaba contigo y no te encontré. Se fue, ay se fue, anda ingrata que algún día te veré. Se fue, ay se fue, anda ingrata que algún día te veré. Contigo sueño mis glorias y contigo me recreo. Solo me despierto cuando me parece que te veo. Durmiendo me estaba cuando desperté, soñaba contigo y no te encontré. Se fue, ay se fue, anda ingrata que algún día te veré. Se fue, ay se fue, anda ingrata que algún día te veré. Si yo despierto gozara lo que durmiendo poseo, si yo despierto gozara lo que durmiendo poseo, entonces mi amor no fuera apariencia del deseo. Durmiendo me estaba cuando desperté, soñaba contigo y no te encontré. Se fue, ay se fue, anda ingrata que algún día te veré. Se fue, ay se fue, anda ingrata que algún día te veré. Esa es una tonada del folclore recolectada en Coelemu por Félix Sáez, integrante del Cuarteto América. Fundador del cuarteto. Fundador del Cuarteto América. De tal manera que el Cuarteto América no solamente hizo interpretación de la música tradicional chilena, sino también en alguna medida se dedicó a investigar. Yes. Una pregunta, antes de partir hablando de todo lo que es folclore. ¿Qué es el folclore? Mire, yo traje una ayuda a memoria. Y en esta ayuda a memoria dice lo siguiente: se entiende por folclore el conjunto de manifestaciones culturales y artísticas por las cuales se expresa un pueblo o comunidad en forma anónima, tradicional y espontánea para satisfacer necesidades de carácter material o inmaterial. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo material? El folclore material y el folclore inmaterial. Y la ayuda a memoria dice lo siguiente:
Folclor material. El folclor se divide en folclor inmaterial y material, como están diciendo ustedes. Mira el folclor material. Inmaterial. Tiene una función amenizadora. En primer lugar, amenizadora. Y esta puede ser recreativa o lúdica. Mire lo que hay en recreativa: música, danza, fiestas, costumbres. Ya son 4 ahí. Ahí solamente en eso. En lúdica, juegos, deportes, pasatiempos, adivinanzas. Ahora viene la función cognitiva. Conocimiento. Conocimiento. Aquí hay una que es mágico-religiosa, donde están los mitos, creencias y medicina. Okay. Agüita hierba. Sí. Otra. El empírico racional, lo que somos capaces de crear, refranes, anécdotas, narraciones. Después viene una función comunicativa, donde está el lenguaje, y ahí nos habla de los dialectos, vocabulario, dichos, mímica. Con las manos, a veces solamente hablamos con las manos. Oiga, y algo súper típico también de nosotros. Sí, Está comunicando con las y manos. muchos gestos. En vez de decir, Claro. uno le hace así. Ocupamos muchos gestos en general para hablar. Y en literatura tenemos la poesía, las leyendas, cuentos, teatro. Mire, en el material todas las cosas. ¿Se imagina usted hacer, si nosotros pudiéramos traer todo esto acá al programa, cuántos programas saldrían? Muchísimo. Muchísimos programas, de verdad. Y ahora, muchísimos. folclor material. Lo Y tangible. el tangible, lo que se ve, lo que podemos usar. Fíjese que está el artesanal, que es muy popular, ¿cierto? La alfarería, cestería, tejidos. Nosotros salimos un poquito de aquí de Concepción nomás y encontramos, ¿cierto?, en Quinchamalí, en todas partes. La greda negra de Quinchamalí. ¿Cierto? Que son manifestaciones, ¿cierto?, de la gente y aprovechando, ¿cierto?, los recursos que le entrega la tierra. Exactamente. Después tenemos folclore material alimenticio. Ahí usted es experta. Claro, ahí llega mi rubro. Claro, en la parte alimenticia vamos a tener lo que hablábamos justo antes fuera de cámara. No solamente las comidas tradicionales, que también son una adaptación de lo que nos han ido trayendo los colonizadores y los migrantes, que lo vamos a ir adaptando a nuestro propio gusto, ¿cierto? Teníamos los porotos granados, vamos a tener el pastel de choclo, la empanada de pino, que es típica también de acá. Empanada hay en muchos países, pero de pino es típica chilena. Y vamos a tener también todo esto que va evolucionando y que nos van trayendo, que ahora tenemos el hand roll, tenemos las arepas, que también se van haciendo mucho más tradicionales, de cosas que antes ni conocíamos. Y eso nos demuestra que el folclore es actual, está presente en nuestra vida. Y evoluciona. Y va evolucionando. Y tiene vida permanente, Tiene vida. en Sí. cambio. El El folclore problema es que está no nos vivo. damos cuenta. Dice personas que dicen, no, yo del folclore nada. Y va a almorzar y le sirven un par de empanadas y está sufriendo de folclore. Del Sí, no, pebre, el chancho en y el mismo pebre, piedra. ¿y no tienen un pebrecito? O sea, Y, bueno, habría que decir entonces que el folclore es como un paraguas enorme que cobija a todo lo que has ido relatando y que aún queda más. todas las manifestaciones del ser humano. Y fíjese, Sí. Indumentaria, vestimenta, adornos, máscaras. Claro, ahí tenemos el traje de guaso, Ahí que está, también... ahí hay Sí, uno, sí. ¿ves? Ahí hay uno. Y que es una mezcla entre el traje español, ¿cierto?, del torero, esta chaquetita corta, y también con la indumentaria mapuche, que vamos teniendo la manta, y todo esto se va mezclando. Y de acuerdo al clima y de acuerdo al lugar, se va... Exactamente. Claro, las diabladas también tenemos en el en norte. el norte, las máscaras. ¿Ya? Entonces, el folclore es representativo del lugar de donde, porque ahí nace la manifestación, porque el folclore nace por una necesidad del ser humano
de crear cosas para satisfacer sus necesidades. Y de crear identidad también. Y de crear identidad. Entonces, esto, si es usado por el grupo social, ¿cierto?, pasa a ser una manifestación folclórica. Y que su identidad, el que inventó, se pierde. Solamente queda el hecho que se... Después tenemos habitacional, arquitectura, mobiliario, en serie. Nosotros tenemos harto campo aquí alrededor, donde se usa... Bueno, ahora ya está más mecanizado. Pero el arado, por ejemplo, el primer arado fue un arado de palo. Así es. ¿Ya? Y por eso se les dice arado de palo a aquellas personas que son muy entradoras. Esa clase, sí. La yunta huelle. Y transporte, tenemos los vehículos, embarcaciones. Usted debe acordarse, Jaimito, cuando por aquí, por el Biobío, venían las balsas. Sí, señor. ¿Cómo transportaban la madera a la gente? Hacían una balsa, cruzaban los palos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya? Y Desde nacimiento para acá. desde nacimiento. Y ellos se instalaban arriba, los dueños, y bajaban el río. Y ahí en esas balsas ellos cocinaban. Sabía ir puro el humo cuando sabía, y ellos iban cocinando y se venían, entregaban acá su madera y después se volvían por el tren. Me vas a permitir, José Miguel, vamos a hacer una pausa cortita y volvemos. Muchas gracias. Aquí anda la Santa Cruz, visitando sus devotos, con un cabito de vela y un cantarito de mosto. Si la tienes, no la niegue, que le sirva de algún daño, o néganle la limosna a la Santa Cruz de Mayo. A convidarlo he venido, aquí vamos al Jordán, a ver bautizar a Cristo con las manos de San Juan. Qué bonita es la casita, que el carpintero la hizo. Por dentro está la gloria y por fuera el paraíso. La siguiente estrofa es por si no le abren la puerta. Las estrellitas del cielo, cada una tiene su nombre. ¿Dónde están los dueños de casa que le hablo y no me responden? Y la estrofa que viene es por si son atendidos y les dan la limosna. Muchas gracias, caballero, por la limosna que ha dado. Bajaron las Tres Marías por el camino sagrado. Le repetimos
dimos las gracias, la cruz se lo pagará por la limosna que ha dado de tan buena voluntad. Y aquí viene un grito, y todos ahí, el grupo que anden, ¿cierto? Dicen ahí, ¡viva la cruz! Ahora, si por ejemplo no existe, digamos ahí, atención y no les dan la limosna, también hay una estrofa, bueno, que pocas veces se cantan, pero hay una estrofa que dice: esta es la casa de los pinos, donde viven los mezquinos. Esta es la casa de los tachos, donde viven los borrachos. Bueno, hemos hablado así en forma general de lo que es el folclore, ¿cierto? De las diferentes manifestaciones de nuestro folclore, y el público, nuestros oyentes, muchas personas se van a dar cuenta de que no es solamente la manta, la guitarra, el sombrero, ni las perneras, ni las espuelas, sino que son muchas las manifestaciones del folclore. Y cada uno de nosotros está inmerso en el día a día, en muchas expresiones folclóricas, sin siquiera saberlo. Pero vámonos de ahora directamente a la parte que es la parte musical. Y ahí tenemos que clasificar lo que es la música folclórica, aborigen, popular y docta, para hacer una diferencia. Ya, entonces en música folclórica vamos a tener 4... Claro, entonces la docta no la vamos a tocar porque esa no es de nuestra competencia. Exacto. ¿Ya? Pero dice acá, miren, cuando se habla de música folclórica, suelen emplearse también otros nombres para referirse a lo mismo: música aborigen, música típica, tradicional, autóctona, vernácula. Sin embargo, conviene precisar algunas características de la música aborigen que la diferencian en algunos aspectos de la música propiamente folclórica, tal como se señala a continuación. Música aborigen es la que cultivan las comunidades indígenas en su propia lengua o dialecto y que se mantiene relativamente independiente de otros tipos o géneros de música. Ejemplos de música vernácula: aymara en el norte de Chile y los mapuches en el sur. Vamos a hacer una interpretación utilizando los elementos de la música mapuche. Hay una canción que es una mapuchina. Que es una mapuchina dedicada a la niña araucana. ¿Autor? Se llama Mi Niña Araucana y su autor es ex integrante del Cuarteto de América, también Ramón Lagos. Mi niña araucana, florecita de cielo, ¿por qué está tan triste tu rostro moreno? Me hace tanto daño tu eterno silencio, que vela tu cara como manto negro. Mi niña araucana, ¿por qué estás sufriendo?
sonriendo, sin pena y sin miedo. Corre mi indiecita al bosque cubierto de quila y copigües y hallarás consuelo. Que el culto mapuche no apaga su seco. Mi niña araucana, florcita de cielo. Si en tono de ofensa te dijeron, India, no mires al suelo y levanta la vista. Verás a lo lejos al gran Galvarino que junto a su pueblo te dan tu cariño. Y en la hermosa Fecia verás una hermana, alégrate niña de ser araucana. Mírame a los ojos, yo no estoy mintiendo. Tú eres el orgullo de un pueblo soberbio que entregó su sangre y murió defendiendo su tierra araucana para orgullo nuestro. Mi niña araucana, ¿por qué estás muriendo? Mi niña araucana, quiero ver de nuevo tu rostro sonriendo, sin pena y sin miedo. Corre mi indiecita al bosque cubierto de quina y copigües y hallarás consuelo. Que el culto mapuche no apaga sus ecos. Mi niña araucana, florcita de cielo. Mi niña araucana, porque está muriendo. Obra de don Ramón Lagos Mardones. Ramón Lagos Mardones está presente en casi todos los programas, ¿no? Sí, Nuestro estimado. utilizando elementos de la música vernácula hizo esta hermosa melodía ¿Podrías repetir la expresión? de la música vernácula. ¿Cuál es la música vernácula? La aborigen, en este caso la nuestra, la de los mapuches y los aymara. Esa es vernácula. Ya, o sea, vernáculo La que es de la tierra. y aborígenes son sinónimos. Son sinónimos. Perfecto. Entonces es aquella expresión que nace de los dueños de la tierra, digamos, porque los mapuches eran los dueños de la tierra y ellos ¿ya? Entonces ellos tienen su cultura, no es la misma de nosotros. No. Ellos tienen su propia cultura. Fíjate que ayer, revisando unos videos en YouTube, encontré a un profesor, Daniel, que fue el primer director de la primera escuela rural en Liucura. Y con él hicimos libretos en mapuche para los programas de difusión de la región, Mire. hace años, en lo que se llamaba la Ferbio, hablando del año 84, 87 más o menos. De casualidad me encontré con él. Me acordé recién. Eso. Después tenemos la música aborigen, ¿cierto? Sí. O vernácula. Después está el folclore musical. ¿Y cuál es el folclore? ¿Qué dice aquí? Es aquella música representativa de una región o país predominantemente mestiza. ¿Ya? Es importante esa palabrita, Mestizo. mestizo. Una mezcla de distintas culturas, ¿cierto? Y que es mantenida por la tradición. Es coexistiendo con la música popular de moda o las obras de la música docta.
Nosotros escuchamos música, ¿cierto?, de todo tipo, Sí. pero nuestra música tradicional, ¿cierto?, folclórica, está ahí, que es la que nace de esta mezcla entre españoles y chilenos. Y el español también viene con mucha... ellos estuvieron con los árabes, entonces el español también trae dentro de su cultura, Viene para acá. claro, también está súper influenciado por la tradición árabe también. Llegan después italianos, Va cambiando, que- franceses, entonces es como un salpicón. Hablando de comida. Sí. Ahora bien, dice, como el folclore musical y la música aborigen tienen en común a la tradición como elemento que las mantiene vigentes, las reuniremos bajo el nombre de música tradicional. O sea, las dos son música tradicional. La música aborigen o vernácula, Sí. más la música folclórica, ¿cierto?, con mestiza, digamos, es nuestra música tradicional. Es la que va tomando nuestra propia identidad. Ya, la que lo identifica. Entonces habla de música tradicional. Y la separamos, ¿sí?, en música aborigen y folclórica para diferenciar entre lo que es absolutamente autóctono y lo otro que tiene cierta influencia extranjera. Y esto también va a ir como marcando lo que podemos ver, por ejemplo, en la cueca, que la de la zona norte, la de la zona centro y la de la zona sur, tienen sus características que las identifican. Por supuesto que tiene muchas que las identifique que son un tanto diferentes. Claro, siendo que son todas cuecas, Son todas cuecas, Son pero distintas. Incluso hasta en el ritmo a veces son un poco, siempre marcando el 6/8, pero tienen su diferencia en la parte rítmica, Sí. o la ejecución. ¿Qué es la diferencia? Bueno, las vestimentas. La vestimenta del sur, del Chiloé, es diferente a la vestimenta que utilizamos acá y bailamos cueca. Los dos bailan cueca, con pequeñas diferencias. Y también tenemos la zona norte, ¿cierto?, de que tienen sus propias vestimentas, ¿cierto?, y tienen sus propias cuecas. es que eran distintos pueblos originarios, vamos a tener distintos colonizadores, distintas geografías, distintos climas. Todo Entonces, influye. todo eso va haciendo que agarre que tome sus características distintivas, súper particulares. Fíjese usted, el atuendo, la ropa que usan los chilotes y en el sur es más oscura, Así es. porque se dice que el sol, ¿cierto?, la ropa negra atrae la ropa negra atrae la luz del sol. Y usted con ropa negra va a sentir más calor que con el... Claro, mantienen el Claro. calorcito, la temperatura. Ya. En la zona centro es muy florido, los vestidos son muy floreados. ¿Por qué? Porque tenemos mucha flor, tenemos mucha vegetación. ¿Ya? Y en el norte tiene mucho sol y el blanco rechaza, Claro, refleja la luz. claro, la refleja menos. Entonces, O sea, si vemos todo esto, el atuendo árabe, que uno dice que ahí sí que hay calor, pues en el desierto, y siempre están vestidos con estas túnicas y paños blancos. y tapado. Y tapados enteros, porque esto hace que reflejen el calor y la luz. Claro, así que la parte geográfica influye mucho en todos los tipos de... En todo, pues en la comida, en todo. la vestimenta, los todo colores. folclore, o sea material o inmaterial, influye enormemente el aspecto geográfico. ¿Ya? Bueno, después dice, siguiendo, ¿cierto?, que este libro debería tenerlo mucha gente. Sí. Eso, deberíamos Ese es el folclore en la mostrarlo. escuela. Dice, vamos a ver la música tradicional. Es aquella que se transmite por vía oral de generación en generación y que es mantenida por la tradición, por vía oral. Ahí nos está refiriendo a la música folclórica, ¿cierto? Que Sí. yo, por ejemplo, ¿cómo me aprendía las canciones cuando era cabro chico? Escuchando nomás. Así es. Y mucha gente escuchaba las canciones, porque antes no había para grabar. Entonces iba a una fiesta y como ahí escuchaba las canciones, ¿cierto? Y tenía que aprenderse la letra y la melodía ahí, porque no tenía otra oportunidad. Y por eso también se iba transformando. Una canción que partía con un estilo, ¿cierto?, una melodía, después con el tiempo se iba transformando y al final a lo mejor no queda ni parecida la... ¿Por qué? Porque era No hay una partitura, no hay... no hay nada, no hay ningún, solamente la parte auditiva de escuchar y la mente frágil.
Es. Oye, Y uno adapta también de acuerdo al gusto propio. Pues. Claro. yo estaba mirando esta portada, el folclore musical en la escuela. Exactamente. Esa- Este libro fue Sí. justamente hecho para los niños, para hacer el folclore musical en la escuela. Fíjate que leía yo ayer algo relacionado con folclore y se hablaba del romancero chileno y aparecían poesías a las cuales le fueron incorporando música. Exactamente. Entonces podemos tratar de describir que el romancero es la poesía más la música. Exacto. Entonces cuando se habla del romancero chileno, habla de las poesías de autores chilenos a las cuales se le incorporó la Se le música. incorporó la parte musical. Sí, Ya. ya. Entonces, ese es un trabajo muy, ¿cómo diríamos? No es un trabajo fácil. No, se nota que hay un trabajo muy intenso. No, Conversábamos antes del programa y a mí me llamó la atención, se lo decía a María Luisa, la Universidad de Chile sigue teniendo estas áreas dedicadas al folclore, ¿sí? Mire, En la parte formativa, porque antes de lo que yo alcancé a leer, en donde se habla del romancero chileno, por ejemplo, que tiene su origen un poco en el romancero español, se hablaba de academias y de institutos de folclore. Y mire, hoy día no sé si no se ven o están muy encerrados en sus aulas universitarias. Pero mire lo parece- que dice aquí. Sí, Folclore general. A partir de la fundación de la Sociedad del Folclore Chileno en 1909, eso es, así es. ha existido un gran interés de parte de los investigadores provenientes de distintas disciplinas como la antropología, la arqueología y la etnología y la literatura por conocer y estudiar el folclore. Sí, Pero es con la creación del Instituto de Investigaciones del Folclore Musical de la Universidad de Chile en Ese es. 1944, un año que antes que naciera yo, ah, cuando la música folclórica 50, comienza a sí. ser descubierta y estudiada en profundidad. O sea, son 79 años que de eso. exactamente. Posteriormente, en las décadas de los años 50 y 60, surge un vigoroso movimiento de gente comprometida con el folclore musical, entre los que se cuentan musicólogos, recopiladores, intérpretes y conjuntos de proyección folclórica que realizan una fecunda labor de rescate y revalorización de la música tradicional, recuperando así el patrimonio folclórico musical de Chile. Qué Cuando- importante sí, es sí, eso, eso es muy importante, de eso- rescatar tantas canciones o música que se van perdiendo porque no quedaron escritas y como usted decía, uno se las aprendió por oído y van pasando las generaciones y eso quedó totalmente olvidado. Dijiste recién proyección folclórica. ¿Qué significa eso, José Miguel? Yo tomo el hecho folclórico y lo muestro allá arriba del escenario. Entonces sumamos poesía, música y Teatro. teatro. Claro. Entonces eso es un conjunto de proyección folclórica. Y ahí estamos hablando de uno de los primeros más destacados, de Raquel Barros. Claro. Fernando Pavés. Sí, Bueno, nuestra Violeta Parra, que se fue a enterrar, se fue a los campos, ¿cierto? Y Sí, recogió todas estas manifestaciones y después conocemos todo lo que hizo con esa investigación. Exactamente. Y no solamente se refirió ella al folclore musical, porque ella tenía mucha creatividad en esto de la pintura, de los tejidos, y ella hizo una exposición en París, ¿cierto? De Sí. sus obras manuales que había hecho junto con la música, es Sí. decir, Uno ve poco conjuntos de proyección folclórica. Generalmente se han presentado, por lo que yo recuerdo, en el Festival de San Bernardo. sí. Y hay otro conjunto que también es Chamal, Sí, llamarle de proyección folclórica. Claro. Ellos tienen videos sobre, para quienes les gusta esto,
que le interesa lo que es la proyección folclórica, tiene varios videos en YouTube, chamal, de la época de la colonia. Claro. Entonces también es interesante a quienes siguen esto, ir a YouTube a buscarlo. Se necesita mucha investigación Sí. y también muchos recursos, Además, porque hay que montar las obras. exacto. Aquí con Félix Sade me acuerdo yo que una vez hicimos el montaje de una obra, no me acuerdo qué festividad, pero me acuerdo de lo que me acuerdo yo que ahí tuvimos que instalar una pipa que tenía vino y mesa y donde estaban los comensales y ahí se desarrollaba una trama, ¿cierto? Y se mostraba cierta festividad. Como era más joven uno en ese tiempo no tomaba muy en cuenta las cosas. Ya. Lo único que interesaba cantar nomás, pero habían otros que estaban en otra onda con eso, tratando de proyectar un hecho folclórico. Una vez vi una proyección de una trilla, Ya. y una trilla para llevarla al escenario es complicado, pero se utilizó mucho ya de los elementos tecnológicos. Ya, La trilla imágenes. la mostraban, ¿cierto?, en Una imagen, pantalla. ya, Sí. atrás, ¿cierto? Y se desarrollaba todo lo que podía desarrollarse en el escenario, pero entonces ya la tecnología va ayudando. Exacto. ¿Ya? Bueno, mire lo que estas son cosas que dice la palabra folclore. Mire, fue creada por el arqueólogo William John Thom, Un inglés. quien la propuso a la revista inglesa Athenaeum de Londres el 22 de agosto de 1846. Sin embargo, su reconocimiento oficial solo se logró a partir de 1978, cuando es fundada en Londres la Sociedad de Folclore. Desde entonces, esta palabra es aceptada universalmente por los estudiosos de la nueva ciencia, estableciéndose además el 22 de agosto como el Día Mundial del Folclore. 22 de agosto de esta nueva ciencia llamada folclore. No es ciencia, Ya. ¿Qué es? no es ciencia. No tiene la categoría de ciencia. ¿Por qué no la tendrá? Todavía no alcanza la categoría de ciencia. Mira, a ver. Ya. ¿Por qué? Porque fíjese que, Sí. ¿cómo descubrieron todo el folclore, esta manifestación? Sí. Los arqueólogos, cuando andaban buscando todas estas, investigando, los arqueólogos, lo que investigan ellos, ¿no? De Sí. escarbar la tierra, buscar, se dieron cuenta de que había unas manifestaciones del pueblo, manifestaciones culturales, y que nadie las tomaba en cuenta, nadie se preocupaba de eso, y que veían que nacían, ¿cierto?, del seno de la comunidad para prestar un servicio, para hacer su fruto de ella, ¿ya? Entonces dijo, el pueblo, y ese pueblo tiene un conocimiento y en inglés es lore, entonces dijo, este es el folklore, el conocimiento del pueblo, que no está dirigido, que nace espontáneamente, Exacto. para Espontáneo. prestar, dice, por eso antes leí aquí, dice, etimológicamente el término folclore está compuesto por las dos palabras cuyos significados son folk, pueblo o gente, y lore, conocimiento o saber tradicional. Tradicional. ¿Ya? Y ahí dice, en consecuencia se entiende por folclore el conjunto de manifestaciones culturales y artísticas por las cuales se expresa un pueblo o comunidad. Mira qué maravilla, qué bueno es esto de saber la etimología de las palabras, el origen, que nos ayuda a entender mucho mejor lo que significa, Sí. Exactamente. en este caso, la palabra folclore. Como ustedes pueden apreciar, a cada minuto que conversamos con José Miguel Barra, vamos aprendiendo más acerca de folclore en general y particularmente de nuestro folclore chileno. Dentro de las preciosas canciones que tiene, ¿cuál nos va a interpretar ahora? Vamos a hacer Vinculada al tema. un homenaje a nuestros autores de música tradicional, ¿cierto? Que tomaron los elementos de la música folclórica, ¿cierto? Los elementos. Y ellos crearon canciones, como Raquel Barro, y ahí tengo anotado a Francisco Flores del Campo, Enrique Viñó, ¿ya? Y voy a hacer un mosaico, ahora se le dice mix. Ahí se- Un mix. ¿Ya? Un De mosaico. canciones, un mosaico ahí cortito de canciones de estos autores.
La gente en su casa las va a ir reconociendo porque se las sabe. Y si ustedes quieren, estimados televidentes, pueden cantar conmigo. La ra 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 la ra ra la ra ra la ra la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra ra la ra ra la ra ra la ra ra. Y aquí me ayudan. De Corral voy a Valdivia mientras se duerme la tarde. Por un camino de luna voy remontando las aguas. Por un camino de plata va mi barca sobre el río. Es la luna que se baña en la noche y en el río. El coro dice: en el río calle, calle se está bañando la luna. Se está bañando desnuda y está vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma. La ra 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 la ra ra la ra ra la ra la ra ra la ra ra la ra la ra ra la ra ra la ra la ra la ra. Qué bonita va con su pollerita al viento, qué linda va a vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer. Qué bonita va, pero no importa, así es mi suerte. Señora, páseme un trago, señora, prefiero el fuerte. A mis naranjas, el naranjero, que páseme un trago luego, curarme quiero. A mis naranjas, el naranjero, que páseme un trago luego, curarme quiero. Bien, José Miguel. Muy bonita, muy bonito mosaico. Autores de muchísimas canciones muy conocidas. Bueno, dentro de la música, ¿cierto? De nuestra música, aquí hay unos puntitos que tenemos que... Dice después: principales características de la música tradicional o folclórica. Porque aquí en música tradicional vamos a dividirlo en música tradicional y o folclórica y la música popular con raíz folclórica, que es lo que estaba haciendo yo en este momento. Ya. La música tradicional, en primer lugar, es por lo general, no siempre, anónima. El autor desaparece por el tiempo transcurrido, porque en ese tiempo nadie se preocupó de... ¿Y eso se llama entonces? Que es anónimo. Y es anónimo. Claro, y en todo orden de cosas, en todo el folclore, en la mayoría de las cosas es anónimo, porque no se sabe quién inventó el asunto, no solamente en la música, sino que en otras cosas también. Es decir, la mayor parte de esta música no tiene autor conocido, no que no tenga autor. Esto se explica por el hecho de que la identidad del autor de una creación musical se va olvidando con el correr del tiempo al ser transmitida de una generación a otra en forma oral. Gracias. Se pierde. 2. Es funcional porque cumple una función social y utilitaria en la comunidad, como por ejemplo la celebración de los hitos importantes en la vida del hombre
ceremonias de nacimiento, nupciales, funerarias y otras. Así también en las festividades religiosas, las faenas agropecuarias, los juegos infantiles y el amor en todas sus manifestaciones. La Cruz de Mayo, por ejemplo. ¿Qué está la Cruz de Mayo visitando sus devotos? Y esa no se sabe de quién, Nada, no tiene autor conocido. Nada parece, Sí. pero ahí está. ¿Ya? Y está presente todos los años. Todos los años y ahí. Después es patrimonio colectivo del pueblo, porque es un bien común que es parte de toda una comunidad local o regional. Cuando hablamos del folclore tenemos que hablar de folclore regional. Por ejemplo, la música nortina pertenece a toda la región del norte y toma 5 países. Exacto. Norte de Argentina, Sí. Bolivia, Perú, Ecuador y En Chile. Chile. Son similares en el folclore. Claro, porque lo habíamos hablado antes en un programa, la cultura No tiene no límites. reconoce los geográficos. límites geográficos que son límites políticos creados por nosotros. Pero en toda esa zona se comparten Costumbres y... costumbres, lo que decíamos antes, por la comida, por el clima y también porque ahí habitaban pueblos originarios en toda esa zona, anterior a la creación de los países. Todas sus manifestaciones son similares en esa región. Se transmite por vía oral. Esta forma de transmisión se debe a la ausencia de registros escritos en la música tradicional basada en algún sistema teórico musical, siendo su aprendizaje por lo general empírico y espontáneo. Cuando decimos empírico, va evolucionando, Sí. o se van agregando cosas. Ya, igual que la medicina empírica, por ejemplo. ¿Cómo descubrió la señora o la persona que una hojita de menta en agua caliente iba a hacer bien para la guatita? ¿Y cuántas personas habrán probado con la pichoga si era bueno para algo y le dio la colitis, ¿cierto? Y nunca más está echando a perder, se aprende. Así es. Y el folclore fue así. Sí. Y yo creo que también viene de un conocimiento ancestral. Todo esto del poder medicinal, de las hierbas, de las flores, también eso ha sido transmitido de generación en generación. ¿Y cuánta de ese conocimiento se ha perdido en el camino? Así que hay que rescatarlo. Es perdurable y está evolucionando continuamente. Es decir, que la música tradicional no es estática, ya que al ser transmitida de una generación a otra, sufre algunas transformaciones a medida que se va creando. ¿Ya? Como toda cosa, ¿cierto? En la medida del tiempo hay otros que le ponen su talento, una canción, la enriquecen. Le ponen de su cosecha. Le ponen de su cosa, justamente. Sí. Le ponen su cosa. Y eso es lo importante. Es típica de un país o región, porque representa la manera de expresarse de un pueblo o comunidad. La música tradicional o folclórica posee un alto valor representativo e incorporar las características propias de las personas en su entorno físico y social. Tú Bien, tenías, perdón, sí. Continúa nomás. Después viene la música popular. Es aquella compuesta por autores conocidos, los que registran sus obras para proteger sus derechos autorales, ya que en nuestra época el trabajo creativo de la música es considerado un producto artístico e intelectual. Su interpretación está a cargo de músicos profesionales y su difusión es masiva a través de los medios de comunicación como la radio, el cine, la televisión, etc. La computación y la prensa también, a través de discos, compactos, cassettes. La música popular se rige por un criterio predominantemente comercial, destinada a satisfacer las necesidades recreativas y expresivas de la gente. Se caracteriza primero por ser efímera, al estar constantemente en cambio debido a que las casas grabadoras están renovando permanentemente su producción discográfica. ¿Ya? Entonces, Qué interesante eso, claro, saber la diferencia entre tradicional y popular. Tradicional,
anónimo, popular, tenemos un autor conocido. Claro, tenemos la música tradicional, ¿cierto? Donde está la música vernácula y está la música folclórica, que en algunos casos sus autores son anónimos. Y la popular ya tenemos... Ahí entra la parte comercial. Entonces, hay autores, ¿cierto?, que toman estos elementos de la música folclórica, ¿cierto?, y hacen sus propias canciones tomando, ¿cierto?, los ritmos, las formas poéticas y todo eso, ¿cierto?, y realizan sus propias canciones. Mira, hay una cosa que me llama la atención. Creo que usamos muy mal el adjetivo de folclorista en algunas personas porque saben algo de música o cantan música chilena. No, todavía está muy lejos de ser folclorista. Exacto. Son como diríamos, aficionados nomás. Aficionados claro, al folclore. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de folclore... Por esta descripción que has hecho, claro. Obviamente que tiene una mayor responsabilidad ser folclorista. Oye, José Miguel, tú tienes ahí una canción de un autor muy cercano, el autor de La ñatita. Don Críspulo Gándara. Bueno, ¿usted conoció también, lo alcanzó a conocer? Sí, lo conocí. Y aparte de compositor, payador. Payador también, pues de los buenos. Exacto. Le tenían miedo al Críspulo. Le tenían miedo. ¿No? Fue muy bravo. Ya, ahí él escribió dentro de todas sus composiciones, escribió una tonada picaresca, un poco picaresca, se llama La ñatita. La canción, la letra cuenta la situación. Y dice así. Todas lo que hago son imitaciones que hago nomás, ¿no? Voy a aclarar antes de que a los televidentes son imitaciones las que hago nomás. Una ñatita que tengo me estaba traicionando. Con el gringo de la esquina yo la pillé platicando. Con el gringo de la esquina yo la pillé platicando. Y para disculparse ella me decía: hacele José María, hacele José Vicente, hacele trum tum tum, aunque la vida te cueste. Hacele trum tum tum, aunque la vida te cueste. El gringo en cuanto me vio, como gallo muy vaqueano, se ganó para un rincón haciéndose el italiano. Se ganó para un rincón haciéndose el italiano. Y para disculparse ella me decía: usted, hacele José María, hacele José Vicente, hacele trum tum tum, aunque la vida te cueste. Hacele trum tum tum, aunque la vida te cueste. La muy ladina me dijo, para conseguir sus fines: estoy cansada con los porotos, quiero comer tallarines. Estoy cansada con los porotos, quiero comer tallarines. Y para disculparse ella me decía: hacele José María, hacele José Vicente, hacele trum tum tum, aunque la vida te cueste. Hacele trum tum tum, aunque la vida te cueste. Muy bien, José Miguel. Oye, en esa canción aparecen varias expresiones. Cuando alguien no quiere decir la verdad, te está ahí haciendo el italiano. Exacto. ¿Ah? Y ojo, que esta es muy ladina, que quiere decir que es muy habilosa. No, y eso, qué típico de el chileno, esa cosa
la picardía, el andar siempre con ese doble sentido, el doble significado de las cosas. Uno dice una cosa pero quiere decir otra. Y el reírnos, Claro. el reírnos de lo que nos pasa. Así O sea, es. pasa algo en Chile y inmediatamente empiezan todos los memes, empiezan Ya. todos los chistes. O sea, esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, yo la encuentro muy, muy genial. Sí, ahora a los telespectadores que nos acompañan cada semana los días jueves de 20 a 21 horas, yo soy testigo que la voz de la imitación es imitación. Lo conozco de años, aunque alguno puede equivocarse, Así como están los tiempos. así como están los tiempos. Ya. No, Hacemos algún otro comentario porque Sí. hay mucho que comentar. Por cierto que sí. Después viene después de la música popular y su carácter, dice la música popular de raíz folclórica es creada por autores conocidos que se basan en elementos de la música folclórica como ritmos, giros melódicos, armonía, textos, formas, temática. Entonces para cuando... Perdón, usaste como 7 términos. Oh, sí, pues, ¿Lo puedes repetir, por favor? dice, la música popular de raíz folclórica es creada por autores conocidos que se basan en elementos de la música folclórica como ritmos, Ritmo, giros melódicos, giros melódicos, armonías, armonías, textos, textos, formas, formas, temáticas. temáticas. Son 6 elementos. Eso es canciones de raíz folclórica. Claro, entonces no es llegar y hacer una canción nomás, Por cierto porque que tiene sí. que conservar la métrica. Ya. Yo estuve de jurado, preseleccionador del Festival La Hora de la Castaña y de las canciones que llegaban habían algunas que no cumplían con la métrica. Y eso ya las deja inmediatamente fuera de... Claro, a veces es una sílaba más y queda fuera de la métrica. Entonces, si se hila muy fino, y supongamos que esa canción gane, y si se hila muy fino, los otros van a decir, oye, bueno, aquí hay un... ¿Por qué? Porque los cronistas son celosos, terribles. Por cierto, sí, por cierto que sí. ¿Ya? Defienden su... Su creación. Claro. Y con justa razón. Bueno, eso es lo que nosotros podemos hablar, ¿cierto? Así en forma general del folclore general. Después ya podemos ir a hablar del folclore, de las características del folclore por región, pero eso ya da como para 20 programas más. Sí. Bienvenido, bienvenido. Ahí. ¿Cómo estamos en la hora? Vamos a quedar, sí, estamos cerca, pero vamos a quedar siempre comprometidos y en línea, sí, contigo para seguir hablando de esto. Lo dijiste tú, da para 20 programas más. Sí, Así que lo vamos a hacer gradualmente. Y yo creo que no solamente la música, así que hay de todas las otras manifestaciones Por cierto que pueden ir sí. gente. Bueno, mis tradiciones chilenas Claro. está contribuyendo a Que venga que... un cuentero, por ejemplo. Sí. Que No de hace esos hay falta. tantos. Adivinanza. Sí, tenemos muchos. Sí. Oye, José Miguel. Dichos, hay Mira, tantos claro. dichos. nos vamos a ir cantando, pero antes tenemos que decir que nuestro programa ha sido auspiciado por Hacienda Patagonia y también tenemos la compañía, el patrocinio de Carruaje Bicentenario de San Carlos Ñuble, de la Asociación de Rodeo Chileno de Hualqui y de nuestras estimadas cantoras chilenas de Biobío. Así que Recordarles también Sí. dónde pueden vernos todos los días jueves de 20 a 21 horas a través de las pantallas de www.canaltv8.cl, Canal TV8 Concepción, Canal 23 de TV Cable BTR y las redes sociales YouTube, Facebook e Instagram. nos vamos a ir cantando con nuestro estimado de- José Miguel. Vamos y a hacer una... agradecerte muchísimo, como siempre, tu buena disposición. Eres realmente un profesor dedicado a tu oficio, a tu trabajo. Y nos alegra mucho tener tu presencia hoy día. Muchas Así gracias, que José Miguel. te agradecemos y vamos a seguir abusando de vuestra generosidad en el futuro. ¿Ah? Pero por- Ha sido una enseñanza muy bonita la que nos está entregando.
Así que nos vamos cantando una Vaya, cuequita. antes de despedirme Sí. con la canción, quiero hacer un saludo muy especial a un grupo de profesoras jubiladas De la comuna de San Pedro. de la comuna de San Pedro, con la cual tenemos una tuna. Un saludo muy especial para ella. Y ayer estuvimos ensayando y es un grupo muy unido, muy trabajador, con muchas ganas de hacer cosas y decirle a las instituciones cuando necesiten una tuna para cantar buena, ahí está la tuna de las profesoras jubiladas de San Pedro. ¿Cómo se llama el grupo? Tuna de profesores jubilados. Ah, ya. Sí, Eso. pero la mayoría son damas. También quiero hacer un saludo a mi familia, que es la que está detrás de esta persona que ha hecho muchas cosas por la educación, por la música, ¿cierto? Siempre hay una familia detrás. A mi hijo que está en el norte, mi ñatito le digo yo, mi ñatito. ¿Cómo se llama la cueca que nos va a interpretar? Le vamos a cantar una cueca a las suegras. ¿A las? A las suegras. A las suegras. A las suegras. Sin picarse, si esta es una tonada del folclore. Empezamos con folclore y terminamos con folclore. ¿Ya? Dice así. Mi vida una noche yo soñando, mi vida soñé que bajé al infierno solitos los dos. Mi vida soñé que bajé al infierno solitos los dos. Mi vida y vive mi pobre suegra, mi vida arderé en el fuego eterno solitos los dos. Mi vida una noche yo soñando solitos los dos. Mi suegra en el infierno ay me miraba con ojos centellantes que me quemaban solitos los dos. Mi suegra en el infierno ay me miraba solitos los dos, que me quemaban sí, ay me gritó, sale de aquí maldito que aquí estoy yo solitos los dos. Yo miré cómo ardía la suegra mía. Noches y será hasta el próximo jueves. Muchas gracias.